6, por favor, si me haces el favor. Mateo capítulo 6, vamos a empezar, vamos a estar estudiando primer libro de Samuel. Sin embargo, el día de hoy quiero que empecemos con Mateo, porque es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Mateo capítulo 6, por favor, y quiero que vayamos al versículo 9, cuando este fragmento del Evangelio se conoce como la oración modelo, o algunos mencionan el Padre Nuestro, ¿no? Así le llaman. En realidad es la oración modelo. Aquí Dios nos estructura y nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice cómo debemos de hablar al Padre o cómo debemos orar. Oración significa, viene del original, hablar, de dialogar, ¿no? Yo dialogo, cada vez que yo hablo estoy orando, estoy gesticulando oraciones para comunicarme los unos con los otros. Eso es oración, de ahí viene la oración. Entonces, esto es algo muy interesante porque sus discípulos le preguntan, en el Evangelio de Lucas se complementa este texto y menciona, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Y el Señor dice, no van a ser como los gentiles que usan van a repeticiones, etcétera, etcétera, no, sino que ustedes van a orar así. Y fíjense lo que dice en el versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas, ¿en qué dice? Y luego, ¿qué dice? Mas líbranos ¿de qué? Del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense lo que dice el versículo 13. Y empieza de esta manera. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta frase puede ser pequeña, pero es sumamente profunda. Y checa, la quiero mencionar en la NTV, que es otra traducción que tenemos a nuestra disposición, que es la Nueva Traducción Viviente, y dice de la siguiente manera. Jesús le dice a sus discípulos que le digan así: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Otra vez, dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. ¿El maligno quién será? Satanás, ¿no? El diablo, Satanás. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental en la vida del cristiano y que muchos de nosotros no lo logramos a comprender, no lo vamos a entender al 100%. ¿Por qué? Porque no tenemos la mente de Dios. Pero en lo que nos corresponde comprender, sí lo vamos a entender. Y vamos a hablar de la preservación de los santos y la perseverancia de los mismos. ¿Qué significa preservar? Preservar puede sonar un término muy rembumbante, pero preservar significa proteger. Preservar significa guardar. ¿Sí? Eso es lo que significa en su terminología más sencilla. Y perseverar, ¿qué significa? Pues mantenerme. ¿Sí me explico? Eso es lo que significa, mantenerme. O sea, la preservación, ¿qué significa? Que nos protege. ¿Y qué significa perseverar? Que nos mantenemos. ¿Sí queda claro? O sea, yo persevero en un trabajo, ¿qué significa eso? Es el término más sencillo, o es el concepto más sencillo. ¿Qué significa que yo persevero ante algo? Bueno, pues yo estoy ahí y me mantengo, realizo todo lo que tengo que hacer. Esto es bien interesante, ¿por qué? Porque ¿qué pasaría si yo te digo que Dios es el que preserva a sus hijos? ¿Qué significa? Dios los guarda, Dios cuida a sus hijos. ¿Para qué? Para que perseveremos. Y no nada más para qué, sino que también nos ayuda a perseverar. ¿Para qué? Para la salvación. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Pero no nada más para salvación. Miren, fíjense. Y quiero empezar con conceptos, y es el primer punto de mi sermón. El segundo punto es analizando el texto que vamos a estudiar el día de hoy, que es un texto, una narrativa histórica muy popular dentro del ámbito cristiano, que es David con Abigail y Nabal, que es estos personajes que van a salir ahorita. Es un paréntesis, por así mencionarlo, en toda la narrativa que hemos estado viendo del primer libro de Samuel. Pero yo quiero empezar con estos conceptos. Lo primero que es perseverar, la preservación de los santos. Es Dios, mira, Dios ya una vez que te da vida, espiritualmente hablando,
Fíjate, y esto opera así, la vida en el espíritu. Todos los seres humanos nacemos vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente. Nuestra condición espiritual está muerta. ¿Qué significa que está muerta? Significa que nadie por sí solo puede llegar a los pies de Dios. O sea, nadie por sí solo en su naturaleza, sin haber nacido de nuevo, puede ir a los pies de Dios. No sé si me explico. Nadie. O sea, en su naturaleza, como nacimos. Obviamente todos tenemos bondad en nuestro corazón. O sea, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen y semejanza de Dios, cuando nace, ya desde que cayó Adán, todo nuestro representante, toda la raza humana, nacemos caídos con el pecado original, así se le denomina. ¿Tú has escuchado hablar de ese término o no? Ok, el pecado original, ¿qué es? Es la tendencia que nosotros, es la corrupción que nosotros heredamos. ¿Qué significa eso? Es la tendencia que tú y yo tenemos siempre al pecado. Y con eso nacemos. Eso se le llama muerte espiritual. ¿Sí me explico? Nosotros antes de llegar a Cristo o antes de haber nacido de nuevo no queríamos nada con Dios. Tal vez tú ibas a la iglesia católica, o tal vez pertenecías a una secta, o tal vez pertenecías a los mormones, testigos de Jehová o cualquier otra, pero tú antes de ser cristiano no querías nada con Dios. ¿Sí me explico? El que tú vayas a una iglesia católica, con los mormones o cualquier otra religión, no significa que tú estabas buscando a Dios. Eso es porque eso te lo inculcaron desde chiquito. No sé si me explico, es por tradición, por cultura. Ahora bien, ¿qué pasa? Dios te da vida en un momento preciso. Te da vida espiritualmente. Y eso es por parte de Él, no de nosotros. No es que yo quiera tener vida un día espiritual, no, sino que Dios te da vida. Y Dios usa todos los medios providenciales para que llegues a un lugar en donde se te hable el Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Fuera del Evangelio, hermanos y hermanas, no hay salvación. ¿Qué significa? Eso lo dice la Biblia, no lo menciono yo. El Evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estuvo en la tumba y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si tú crees eso, si tú lo abrazas con toda tu vida, y si perseveras en Él, eres salvo. Eso lo dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15. ¿Hasta ahí vamos bien o no? ¿Sí? Chequen lo que voy a mencionar. Una vez que ya nacimos de nuevo, ¿sí? Te voy a preguntar algo. ¿Quién crees que te ayuda a mantenerte como cristiano? El Espíritu Santo, Dios mismo, porque ya tienes vida. ¿Sí me explico? Y el Espíritu es el que te mantiene vivo. ¿Sí me explico? Número 1. Número 2. Pero no sé si tú sepas que el que te ayuda a preservar, el que te guarda es Dios mismo. ¿Para qué? Para que llegues a la eternidad. No sé si me explico. Creyendo. Ojo, tu fe misma no te mantiene, sino es la fe que Dios ha puesto en ti y Él mismo es, en pocas palabras, el que te mantiene hasta el final. ¿Sí me explico? Ahora, eso es en cuestión de la salvación, pero hay algo que pasa en nuestra vida cotidiana. Él te persevera, Él te ayuda a perseverar. ¿Qué significa? A mantenerte. No sé si me explico. No es que tú te mantengas como todo un buen cristiano, así bien, wow, padre y fortachón, un guerrero valiente, porque yo soy. No, es que Dios es el que te ayuda y te sostiene a ti y a mí a mantenerte hasta el final. No sé si me explico. ¿Sí queda claro eso? Eso se le llama perseverancia de los santos y eso Dios lo hace. Por eso un cristiano no puede alejarse de Dios. Porque un cristiano, ¿cómo te vas a alejar de Él si tú no naciste de nuevo por sí mismo, por ti mismo? Si no es Dios quien te dio ese nacimiento. Ahora bien, aclarando estos conceptos, quiero mencionar lo siguiente. Hoy vamos a hablar de la preservación y vamos a hablar de la perseverancia. ¿Por qué? ¿Tú sabías que Dios a sus hijos providencialmente a veces te protege de que tú caigas en pecado? ¿Tú sabías eso? Otra vez, ¿tú sabías que Dios
providencialmente. ¿Qué significa eso? Mueve todo a tu alrededor para que tú no caigas en pecado. Eso es parte de la perseverancia y es parte de la preservación. ¿Tú sabías eso? O sea, eso es parte de que Dios te está cuidando y es parte de que Dios te mantiene en tu vida como cristiano. No sé si a ti te ha pasado, pero vas y de repente te protege de un accidente, más cuando eres su hijo, ¿sí o no? No sé si antes de Cristo, a lo mejor Dios te ha salvado y resguardado antes de Cristo, antes de conocerle, de un accidente. ¿Sabes por qué fue eso? Porque tú ya estabas escogido desde antes de la fundación del mundo. Fíjate, pero todavía no tenías vida en el Espíritu, pero ya eras escogido y necesitabas conocer el Evangelio. Así es que no ibas a morir porque necesitabas conocer el Evangelio, puesto que ya te había elegido. No sé si me explico. Y eso también es parte de la preservación. Él preserva a los suyos y a los suyos los guarda. Ahora bien, hoy vamos a ver cómo Dios preserva a David y cómo Dios le permite perseverar, hermanos. Pero vamos a ver también cómo David distorsiona, híjole, la bondad de Dios. ¿Dios ha sido bondadoso contigo últimamente? ¿O no? Todo el tiempo es bondadoso el Señor. Es generoso a manos llenas, ¿a poco no? Es buenísimo el Señor. Cuando ya no ves, cuando tienes la soga al cuello, ¿se comprende esa expresión? O sea, que ya tienes, o cuando ya tienes el agua hasta aquí, que va subiendo y de repente Dios te saca. ¿Te ha pasado eso? Dios es fascinante, es hermoso, todo el tiempo con los suyos, hermanos y hermanas. Ahora bien, vamos a ver, pero cuando Dios te saca, ¿sí o no? Somos expertos en tergiversar y violentar las bendiciones de parte de Dios. ¿A qué me refiero? En más de una ocasión, nosotros, ¡ay, ya Dios me libró de esto! Y vuelvo a cometer lo mismo. Y es más, distorsiono sus bendiciones y sigo perdiendo y otra vez distorsionando las bondades de Dios. Sin embargo, aún ahí Dios, en más de una ocasión, nos permite, nos guarda, nos preserva y nos protege para que sigamos avanzando hasta el supremo llamamiento. Amén. Quiero mencionar hoy el día de hoy también, aclarando estos conceptos, quiero decirte algo. Tú has leído la Biblia, que en la Biblia habla de la poligamia. No sé si tú has escuchado hablar de la poligamia. La poligamia es un hombre que tiene muchas mujeres, ¿no? Por ahí luego me decían algunas personas, bueno, ahorita no, pero hace años me decían, hermano, la Biblia habla de la poligamia, entonces la prueba. No, espérame, o sea, no, eso se llama lujuria, hermano. Y arrepiéntete, o sea, porque ya estás pensando en tener, ¿eso qué? No, la Biblia habla de cosas, pero hay cosas que son pecaminosas y hay que verlo en su contexto. Hoy vamos a hablar, David tenía un gran problema. David tenía un problema de poligamia, mis hermanos. David tenía un problema de promiscuidad tremendo. ¿Qué significa? Él adolecía hoy lo voy a utilizar con un término más cultural, más moderno o coloquial. Él tenía una adicción a la pornografía, grandísima, lo que era David, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar, porque vamos a entrar en este punto, que es muy interesante, ver cómo David, esa persona que tenía esa deficiencia, Dios la eligió para ser rey de Israel. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no se trata de lo perfecto que pueda ser, se trata de que Dios es perfecto y Dios escoge a quien Él desea escoger para su gloria. Le dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, para ser preciso, de lo vil y de lo menospreciado, ha escogido Dios para avergonzar a este mundo, para avergonzar lo que no es, para avergonzar lo que es con lo que no es. ¿Sí me explico? Y eso es fascinante, mis hermanos y hermanas. Vamos a ver, por favor, ahora vamos al primer libro de Samuel. ¿Qué tiene que ver? Me vas a decir, Alejandro, ¿qué tiene que ver Mateo capítulo 6, versículo 13? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno o líbranos del mal. Hermanos, este versículo está hablando de, Señor, protégenos por favor. Señor, líbranos por favor. Está hablando de la perseverancia de los santos y de qué, y de la preservación de los santos. Y con esto voy a concluir. Quiero que vayamos por favor al primer libro de Samuel, ahora sí, capítulo 25, si me haces el grandísimo favor.
Y vamos a leer lo siguiente. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y le lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba, ¿cómo? Nabal. Nabal significa necio. Eso significa el nombre Nabal, necio o insensatez. Y su mujer, Abigail. Abigail significa el padre que resplandece, eso es lo que significa, ¿no? O el padre gozoso. Dice, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¿Te acuerdas de Caleb, el amigo de Josué? El que de los espías que fueron enviados en el Éxodo para reconocer la tierra prometida, y de esos 12 solamente Josué y Caleb dijeron vamos y conquistemos la tierra. Bueno, este Caleb es de este linaje Nabal. Más adelante, versículo 4, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano de tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Versículo 12, los jóvenes que habían sido enviados por David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso, ¿a quién? A Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Verso 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra.
Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Verso 28. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdase pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, versículo 32, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre, y de qué dice, vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. ¿Quién ha defendido a David? Dios, dice aquí. Y luego antes dice que Abigail le dijo que el Señor le está protegiendo. Checa más adelante lo que dice ahí en el versículo 35. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Verso 36. Y Abigail volvió a Nabal. Y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Esto, fíjense que en el hebreo, quiero mencionar algo, algunos dicen, en el hebreo menciona más bien que le dio una parálisis cerebral. ¿Por qué? Por la impresión de lo que le dijo Abigail. Y 10 días después, un paro cardíaco y murió. Dice ahí en el verso 38, y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Versículo 39, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que ha juzgado la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal. ¿Y a qué dice? Preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla, ¿qué? Por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. Pero fíjense por qué las tomó por mujer a las dos. Chequen, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. ¿Por qué las tomó por mujer? Por venganza. Así de fácil. ¿Qué onda con David? Más adelante, en el segundo libro de Samuel, algo muy interesante ocurre con esto. David toma el reinado y le dice David a uno de los hijos de Saúl, que había quedado, Isboset, le dice, mira, vamos a hacer, no va a haber problema contigo y conmigo, solo te pido que le quites a Mical,
a su esposo, y me la traigas porque es mi mujer. ¿Qué onda con David? Bueno, ese David es del David mismo del que estamos hablando. Vamos a ver esto que es muy interesante, porque aún ahí pudimos ver cómo Dios preservó a David. Y vamos a ver algo, fíjense en el versículo 1, Samuel murió. En esta parte Samuel muere. Samuel fue el último juez de Israel. ¿Qué significa esto, mis hermanos? El último en la cronología histórica de todo el relato bíblico y de todo el pueblo de Israel hasta el día de hoy. El último juez fue Samuel. De ahí en adelante vinieron reyes. ¿Cómo fue el primer caso? ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Te acuerdas? Saúl. El segundo, ¿quién fue? David, ¿no? Y de ahí Salomón, etcétera, y de ahí continúa todos los, los reinos, ¿no? Y todos los reyes. Se divide el reino después de Salomón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero algo muy interesante ocurre aquí, mis hermanos. Samuel fue el último juez de Israel, hasta nuestro Señor Jesucristo, que apunta y es el juez de jueces, no es el líder de líderes. Pero aquí muere Samuel y todo el pueblo le hace luto, y obviamente era una persona sumamente importante. Hasta el día de hoy, la tumba de Samuel, algunos mencionan que se encuentra en Constantinopla, en una iglesia ahí, y ahí están sus restos. Algunos mencionan que está abajo de una mezquita. Lo más probable es que se encuentre en Constantinopla, porque se llevaron sus restos, y sus restos se los llevaron según Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, y la historia de la iglesia siempre ha mencionado que los restos de Samuel se encuentran en Constantinopla, porque se los llevaron. O sea, Samuel fue enterrado en su casa. O sea, en los patios antes no había cementerios, y antes de Jesús, mucho antes, no había sepulcros ni había lugares de muertos, sino que había lugares específicos para muertos, sino que yo me moría y en el patio de mi casa me sepultaban. ¿Sí me explico? Y así fue como sepultaron a Samuel. Después de aquí, mis hermanos, David, recordemos la semana pasada cómo ha sido perseguido, y David perdona la vida de Saúl. Ahora bien, que estaba en la cueva, le corta el manto, ¿te acuerdas? Y sale David. Más adelante, aquí entra un periodo de paz, por así decirlo, entre Saúl y David. Pero muere Samuel y luego viene este acontecimiento que se encuentra David en el desierto y ve a Nabal. Nabal era un hombre rico de la región, tenía miles, aquí lo menciona, de ovejas, y estaba el tiempo de la esquila. ¿Qué significa eso? Que estaban quitándole la lana a las ovejas, las estaban esquilando, ¿no? Y esto era un periodo de fiesta, era un periodo en donde había fiesta, y había banquetes, y todos los esquiladores estaban ahí cortando la lana de las ovejas, y hacían fiesta, comían, cenaban, y luego al siguiente día otra vez, y al siguiente día otra vez. Algunos mencionan que duraba alrededor de una fiesta de 7 a 8 días, ¿no? Que duraba la esquila, y hacían banquetes y hacían fiestas. En este contexto, va David, porque David, obviamente esas ovejas estaban en el desierto, y corrían el riesgo de enfrentarse a ladrones, los pastores y todos los sirvientes de Nabal. Esto era muy interesante, mis hermanos, porque en ese momento David se adjudica la protección de los rebaños de las personas que estaban ahí, que vivían en esas zonas. David protegía las ovejas, ¿de quién? De Nabal. Entonces, fíjense David cómo actúa. No le mandó preguntar a Nabal si podía o si le daba un pago por la protección. No, David directamente manda a sus criados y le dice: miren, díganle a Nabal, como le hemos cuidado sus ovejas y sus rebaños, que ahora nos debe, que por favor pues nos dé algo de comida, lo necesitamos, y aparte pues ya nosotros le dimos protección, pues que ellos también nos den algo, ¿no? Víveres. Nabal, ¿qué dice? ¿Te acuerdas? No. ¿Pero por qué? Pregunta: ¿quién estaba en lo correcto? ¿David o Nabal? ¿Por qué dices tú? Oye, pues es que David estaba en su derecho. Es que Nabal también, ¿a poco no? Dices, bueno, pero te voy a decir qué pasa, mis hermanos.
David se adjudicó algo que no le correspondía. Número uno, no sé si me explico. Nabal nunca le pidió, protégeme David con los tuyos, protégeme a mis rebaños. No. Y es más, Nabal nunca lo contrató. ¿Tú crees que Nabal, si era como era un necio? Su nombre era necio, y aparte era un insensato y un necio de carácter. Su nombre lo decía, pero aparte él era necio e insensato. Y era de un temperamento colérico y muy airado. Era necio. Entonces imagínate, lo zarandeó a estos hombres, a estos días. No, yo no le voy a dar nada a ese hombre, a ese David, ese quién es, ¿no? Aunque ya en la región se sabía que él era el ungido de Jehová y que algún día David heredaría el trono. Pero Nabal le dice, no, el que se vaya como mexicano, como un mexicano, oye, me das y nada, ¿qué es él? ¿Quién él? Yo ni le pedí el favor él quiso que guardara mis ovejas, pues allá él, yo no, me explico. Y ¿sabes cómo actúa David? Ah, ¿neta? Perdón, ¿de verdad, Nabal? ¿Así vas a actuar? Pues se agarra a sus hombres, órale, agarren sus armas y vamos a matar a Nabal y a toda la gente. ¿Eso fue correcto? Como narco, bueno, así, a la mala. ¿Sí me explico? O sea, no me quisiste hacer, pues ahí va, órale, te voy a matar a ti y a todos. ¿Eso sería correcto? Claro que no. De parte de David, David estaba ofendiendo. Pero ¿sabes qué le estaba pasando a David? Estaban ofendiéndolo, ¿en qué? En su orgullo. No sé si me explico. Yo soy el ungido del Señor. Pero antes con Saúl, ¿te fijas cómo le tenía pavor a Saúl, David? David le tenía pavor. Pero con Nabal dice, no. Y se quiere sobrepasar. Cuando un capítulo antes lo había perdonado Saúl, le había perdonado la vida. Y él había perdonado también a Saúl mismo. No sé si me explico. O sea, ¿qué pasa con David? Le están hiriendo en algo que cuando nos hieren a cada uno de nosotros, como dicen por allá en tierras más altas, nos hace muina. ¿Has escuchado ese término? O sea, te da coraje, ¿no? Y dices, ¿pero por qué me hicieron eso? Y David va, agarra armas, agarra a sus hombres y vamos a matar a todo, a Nabal, junto a todos. Y de repente su esposa se entera, su esposa se llamaba Abigail. Una mujer, dice la Biblia, muy sabia. Algunos dicen que David pedía mucho consejo a Abigail para hacer muchas cosas, o sea, porque el consejo de Abigail era una mujer con mucha sabiduría, pero que también era hermosa, de hermosa apariencia, y que llamaba la atención a donde quiera que iba. Algunos comentaristas dicen, ¿cómo es posible que un necio con una mujer tan sabia se hayan podido casar? Y yo digo, pues sí lo hay, o sea, sí hay eso, ¿no? O al revés, pero sí lo hay. Ahora, esto es interesante, hermanos y hermanas, porque Abigail luego toma víveres, toma todo más de lo que había solicitado David y va a su encuentro a espaldas de Nabal para proteger a los suyos. ¿Y qué pasa? Entra esta mujer con David y le dice, mi señor, aquí le traigo, perdóneme por lo que yo le he hecho. Y esto es bien interesante, vamos por favor al versículo número 26. Fíjate lo que le dice Abigail a David. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha, ¿qué? Impedido el venir a derramar sangre. ¿Quién le impidió, dice Abigail? Jehová. Fíjate, esto es bien interesante porque Abigail no está diciendo que ella, no, está diciendo que alguien superior ha estado moviendo todo esto para proteger a David de derramar sangre en venganza. David se quiere vengar de Nabal. ¿Por qué? Porque Nabal no le hizo caso a sus demandas. No sé si me explico. Y esto, hermanos y hermanas, debes de tenerlo en consideración tú y yo. ¿Te acuerdas cómo comencé el estudio del día de hoy con la preservación de los santos? La perseverancia también. Vamos a hablar de la preservación. ¿Preservación qué es? ¿Te acuerdas? Cuidado. ¿Cómo Dios cuida? Dios está cuidando a David. ¿De quién?
de Él mismo. ¡Wow! ¿Te acuerdas cómo comencé en Mateo capítulo 6, versículo 13, que dice Jesús? Y en la oración modelo dice, y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. ¿Y líbranos de qué? Del mal. Mis hermanos, ¿cuánto nos hace falta orar eso? A ti y a mí. Señor, líbranos del mal. Y no nos dejes caer en tentación, por favor. ¿Sabes por qué? Porque es que el Señor nos libre de nosotros mismos. Constantemente es una oración que debemos de estar haciendo. Hermanos, Dios está librando ¿a quién? A David, del mismo David, usando los medios externos ordinarios, así se le denominan. En este caso, a una mujer llamada Abigail, que jamás lo había visto. Pero ella está diciendo, Jehová te está guardando. O sea, Dios usando medios ordinarios. ¿Qué significa esto? Medios comunes y corrientes. A veces queremos ver cosas extraordinarias. Que si ya se cayó un edificio, que si ya pasó esto, que si ya pasó lo otro, que si llueve, ay, si llueve es Dios que no quiere que vaya a la iglesia. ¿Tú crees que Dios nunca va a querer que vengas a la iglesia? Te pregunto, ¿tú crees que Dios nunca? Claro que no, o sea, al contrario. Ay, pero entonces, ¿por qué llueve, hermano? Pues porque tiene que llover. Es otra cosa que es muy interesante, no voy a entrar en detalles, pero esto es muy importante, hermanos y hermanas, que el Señor nos libre de nosotros mismos. Y eso es algo que tenemos que orar siempre. Él nos preserva, por supuesto que sí. Él nos cuida de caer en tentación en más de una ocasión. Es más, yo sé que Dios a sus hijos hoy nos ha librado de muchísimas tentaciones que ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta. Es más, ni sabíamos que las íbamos a tener, pero el Señor en su providencia, utilizando medios ordinarios, medios comunes y corrientes, hizo que ni siquiera nos topáramos por ahí. No sé si me explico. Y es más que probable, hermano y hermana, que nos hubiera ido muy mal por haber ido a donde fuimos, o a lo mejor no fuimos por algo. ¡Ay, ya se ponchó la llanta! Es que ¿por qué me pasó esto, Señor? Y luego, ya sé por qué. ¿Sí me explico? Dios me estaba guardando de algo. ¡Ay, es que, ojo, incluso las cosas malas que te pasan, hermano y hermana, cosas malas para ti y para mí, ¿sabes? Dios las mueve para su gloria y para bien en nosotros. ¿Tú sabías eso? Eso es fascinante. Oye, aquí un ejemplo, David. Oye, la crucifixión, ¿te acuerdas de la cruz? Cualquiera puede decir, la crucifixión de Jesús, me voy más adelante en el tiempo. Cualquiera puede decir, eso fue muy malo, lo que le hicieron a Jesús, ¿a poco no? Y claro que fue una atrocidad, fue un asesinato, la sangre inocente, el perfecto, el santo crucificado por los pecadores. Hermanos, pero Dios lo tenía planeado de esa manera. ¿Para qué? Para mostrar su gloria y su poder. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el que había tomado él mismo por iniciativa propia, viene al mundo para vivir la vida perfecta que Dios demandaba, y llevar el castigo que nosotros merecíamos. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. ¿En quién? En Él. Y eso es algo fascinante. Lo malo, Dios lo encaminó, así le llaman muchos teólogos, y la Biblia le dice, a bien. Hermanos, vamos a continuar, porque checa lo que menciona más adelante. Viene toda esta narrativa, toda esta expresión, todo lo que le dice Abigail a David, y vamos a brincarnos hasta el versículo, vamos a adelantarnos hasta el versículo 33, cuando le dice lo que le dice David a Abigail. En el verso 32, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. David reconoce, ¿quién envió a Abigail? Dios. ¿Para qué? Fíjate lo que dice más adelante, verso 33. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia, ¿qué dice? ¿Te fijas?
Aquí David está mostrando su corazón y diciendo, ¿sabes qué? Yo lo iba a hacer por venganza. ¿Por qué? Porque me hirieron en el orgullo. Ay, Dios mío, hermanos, esto es muy, muy, muy relevante a nuestras vidas el día de hoy. Muchísimo. A veces tú te has querido vengar de mucha gente. Y yo sé que si tú pudieras hacerlo, pudieras hacer daño a algunas personas. Pero sabes, Dios te estorba. ¿Tú sabes por qué no puedes hacerlo? Porque hay alguien más grande que te estorba con sus medios ordinarios, porque Él te preserva, Él te guarda, Él te ama tanto, tanto, que no quiere que caigas en tus propios deseos vengativos y perversos, para que tu corazón sea dirigido siempre y siempre a Él. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Porque preserva a aquel que ama y nos guarda, hermanos. Es más, Dios nos guarda de nosotros mismos constantemente. Familia, eso es fascinante, porque ahí podemos ver cómo Él nos protege, Él nos cobija, Él nos guarda incluso. Ojo, pero no lo hace a la fuerza. ¿No te has puesto a pensar en eso? Mira, quiero mencionar algo y espero poderme explicar de la mejor manera. Dios hace que tú y yo hagamos lo que Él desea sin ser manipulados, sino que lo hacemos con voluntad propia, pero Dios, siendo la causa principal, primaria, Él ya lo tenía previsto que así fuese. Y al final lo que estamos haciendo es lo que Él quería que hiciéramos. Otra vez, tú sabes que todo lo que tú haces para bien, en su nombre, Dios ya lo tenía previsto, y lo malo también, pero Dios todo lo encamina, todo va encaminándolo siempre para bien a sus hijos. ¿Sí me explico? A sus hijos, incluso la consecuencia de tu pecado. Y déjame decirte esto, las consecuencias de tu pecado, ¿sabes para qué son? Para que te des cuenta quién eres tú, para que caigas. ¿Sabes para qué? Dios permite que caigamos. ¿Sabes para qué? Para que te des cuenta quién eres tú y quién es Él. Para que te des cuenta que tú necesitas y yo necesitamos más de Él. No sé si me explico. Y en esa caída reconocemos nuestro pecado, nuestra condición, y crecemos. ¿Para qué? Para santidad, para su gloria. ¿Te fijas cómo todas las cosas nos ayudan a bien? Como dice Pablo en Romanos, a todos aquellos a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y eso lo menciona. No me vas a dejar mentir. Todo en Cristo, todo trae crecimiento a nuestras vidas. Voy a entrar en este tema muy interesante en el versículo 36, cuando Abigail vuelve a Nabal. ¿Qué hace? Están en el banquete, él tenía un banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. En el hebreo, ya lo mencioné ahorita, es que le dio una parálisis cerebral y se quedó inmóvil. 10 días después murió. Y aquí dice, Jehová lo hirió y murió. ¿Por qué? Por las consecuencias de su pecado, mis hermanos. Termino y concluyo con esto, familia. En el versículo 39, entro en mi conclusión. David oyó que Nabal había muerto y dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal. Fíjate lo que le dice David, fíjate lo que dice, bendito sea Jehová. Nabal me afrentó, o sea, Nabal me ofendió a mí y Dios vio mi dolor. Ay, ¿cómo? A ver, Nabal ofendió a David y esta mujer fue esposa de David también. Pero lo hizo ¿por qué? Por venganza. Aquí podemos ver algo muy interesante en el corazón de David, mis hermanos. David era un hombre que se vengaba de sus enemigos. No sé si me explico. Le gustaba ser vengativo, número 1. Número 2, hermanos, el Señor siempre protegía a David.
pero también le permitía caer en pecado. Por supuesto, claro, como fue con Betsabé, ¿te acuerdas? Ahora, Dios nunca estuvo a favor de la poligamia, nunca, ni ha estado a favor, ni lo estuvo. En la ley venía y Dios dijo que podía el hombre tomar a 2 mujeres, pero ¿fue por qué? Por la dureza de su corazón. Eso lo explica nuestro Señor Jesucristo, para proteger a la mujer de cierta manera, porque antes había violencia a las mujeres. No sé si me explico. Entonces, lo que decía Moisés, bueno, pues de que haya violencia a que las cobijen de alguna manera, pues que las cobijen de alguna manera. Y esto Jesús dice, esto no fue así al principio. Varón y hembra, Dios los creó. Y así era, el matrimonio siempre fue así. Un hombre y una mujer, nada más. David tomó a varias mujeres por esposas. Lo contrario a Saúl. Saúl tuvo una, y solo una concubina. Y vas a decir, pero tuvo otra concubina. Sí, hermano, pero David no nada más tuvo 2. David tuvo 7 mujeres. 7 mujeres, y de ahí nacieron muchos hijos. Y nos podemos dar cuenta en la deficiencia de la crianza de David con Salomón. ¿Te acuerdas de Salomón? Salomón es muy popular, ¿por qué? Por su sabiduría y por sus mujeres, por mujeriego. Salomón, el hombre más sabio del mundo, más rico del mundo, pero también el más mujeriego del mundo. Tenía 1000 mujeres, tuvo 1000 mujeres, ¿tú crees? 1000 mujeres. Y ahí podemos ver, hijo de, como dicen en México, ¿hijo de qué? Ay, hijo de tigre pintito, ¿no? Bueno, hermanos, es muy interesante esto. Dios nunca estaba a favor de la poligamia, lo quiero aclarar. Y quiero terminar con esto, mis hermanos. Dios libra en muchas ocasiones del pecado a sus hijos de formas providenciales. Y usa medios ordinarios, ¿eh? No creas que son cosas, aunque sí son cosas extraordinarias dentro de los medios ordinarios. Y Dios usa personas. Dios usa medios ordinarios para salvar a David de él mismo. Y regreso a lo que dice Mateo capítulo 6. Debemos de orar, Señor, líbranos de la tentación y líbranos del maligno. A veces el maligno, aunque es el diablo, pero sabes, hermano, somos nosotros mismos, tú sabes. Somos nosotros mismos. Nosotros somos perversos, somos feos, somos malos. Somos malos. Le doy gracias al Señor que el Espíritu Santo mora en sus hijos y que nos detiene y nos mantiene. Y que cuando quiere brotar el orgullo, Dios lo frena. Que cuando quiere brotar un mal pensamiento, en más de una ocasión Dios lo frena con sus medios providenciales ordinarios, de alguna u otra manera. Cuando sale el chisme, Dios lo frena o lo saca a la luz. ¿Para qué? Para que ya no se lleve a cabo más el chisme. De alguna manera siempre Dios frena a los suyos, siempre nos frena. ¿Para qué, mis hermanos? Para que crezcamos en santidad, para darle la gloria a Él y solo a Él en nuestras vidas cotidianas. Y gloria a Dios por su preservación. Gloria a Dios porque Él nos ayuda a perseverar y nosotros perseveramos sin imposición alguna, sino que nosotros nos mantenemos. ¿Por qué? Porque Dios permite y pone en nosotros el deseo de perseverar. No sé si me explico. Termino con esto. La necedad siempre causa muerte, siempre, como Nabal, hombre necio, insensato, como David, la venganza. El pecado siempre va a producir muerte. Hermanos, el perdón es testimonio al corazón del ofendido y la puerta para vida y para las relaciones. No tengas miedo a pedir perdón. No creas que te va a hacer menos pedir perdón. El perdón es una característica del creyente, mis hermanos. Pide perdón, sé pronto para perdonar, sé pronto para pedir perdón. Ojo, no te quedes con esa frase, perdona a mí, perdona a Dios. No. ¿Sabes el perdón? El perdón debe de ser, en la oración modelo dice, perdona nuestras deudas, así como también nosotros hemos perdonado a quienes nos han ofendido. El perdón es para Dios y para nosotros. ¿Sí me explico? El perdón es entre nosotros, porque así testificamos
que Cristo es Rey en nuestras vidas. Jesús lo dijo, perdónalos, Señor, porque no saben, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen en la cruz del Calvario. Ejemplo tenemos, mis hermanos. La perseverancia de David, la insistencia de David por la venganza, mis hermanos, y la poligamia, todo esto no está de acuerdo, el Señor no está de acuerdo con ello. Y si bien es cierto que lo podemos ver en grandes hombres que Dios usó, esto no significa que tú y yo tengamos que imitar esas características de esos hombres que Dios usó. Imitemos a Cristo, porque Él es el galardonador de todos aquellos de quienes hemos creído. Amén. Vamos a orar, por favor. Señor, el día de hoy te damos gracias por este tiempo. Hoy queremos pedirte que nos libres del mal y que nos libres de la tentación, que nos libres del maligno, Señor. Líbranos de nosotros mismos. Oh, cuánto necesitamos, mi Dios, ser librados para bien, que nos ayudes a perseverar. Tú lo haces de una manera magistral, Señor, siempre. Gracias por guardarnos en todo tiempo del peligro. Gracias por guardarnos de muchas cosas que ni siquiera nosotros sabemos que nos íbamos a enfrentar. Gracias porque nos permite ser preservados por amor. Gracias. Y ayúdanos a perseverar hasta el final. Tú lo haces, Señor, como lo dice tu palabra, que a todos los que el Padre te ha dado, Señor Jesucristo, a ninguno echas fuera. Gracias por ello. Gracias porque nos mantienes, porque nos sustentas, y gracias porque nos fortaleces. Gracias por este tiempo. Oramos en tu nombre, Jesús. Ayúdanos, por favor. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Si alguien trae alguna ofrenda, te pido por favor que la dejes en la cajita que está a la entrada. Señor, el día de hoy te damos gracias porque nos permites venir a este lugar para deleitarnos en tu palabra, para aprender un poquito más de lo mucho y de lo profundo que tienen las Sagradas Escrituras. Queremos pedirte en esta noche que nos ayudes y que nos protejas en nuestra salida. Te pedimos también que bendigas las ofrendas, que nos ayudes a administrarlas de una manera adecuada para continuar con el extendimiento de tu reino y que seas tú glorificado. Oh Señor, Dios Todopoderoso, ayúdanos, mi Señor, a poder vivir para ti, andar por ti y anhelarte solo a ti. Muchas gracias por tu provisión, gracias por tu bondad y tu misericordia. Hoy estamos en tus manos, queremos pedirte que por favor, mi Señor, bendigas aquellas personas quienes no pudieron asistir en esta noche, que bendigas la reunión del domingo. Oramos por la exposición de tu palabra para que tú te lleves toda la gloria y la adoración. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo y decimos, hermanos, amén. Que la gracia del Señor sea contigo. Si el Señor lo permite, nos vemos el domingo a las 12 del mediodía. ¿Sale? Gracia y paz.